Hola, ¿cómo están? Han arrancado las campañas electorales en un Ecuador que ha perdido el respeto a su institucionalidad, en medio de más de crisis políticas, económicas y sociales. El caso de los 4 menores torturados y quemados en Guayaquil pone sobre la mesa si el Ecuador está rumbo a ser un estado fallido. Analicemos hoy los escenarios y los intereses que están de por medio. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Ecuador, crimen de Estado. Vamos a identificar a la República de Ecuador en la región de América del Sur. La Fiscalía General en ese país emitió un informe que comprende los últimos 10 años, desde el 2014 al 2024. La Fiscalía ya reportaba 146 denuncias por desapariciones forzadas, concentradas principalmente en las provincias identificadas allí con los radares en color blanco. Hablamos de la provincia del Oro con 39 casos, Guayas 29, Pichincha 16 y Manabí 15. De ellas, 67 estarían en indagación previa y 78 han sido archivadas. Mientras tanto, las desapariciones involuntarias, otro tipo de delito que no identifica a un perpetrador, suman ya 22.000 en los últimos 3 años. La mayoría sigue sin resolverse. Estas no solo son estadísticas alarmantes para un país que ha elevado en los últimos años las cifras en inseguridad, con crisis económicas, sociales y políticas. Son cifras que han generado rechazo también por parte de organizaciones sociales, quienes aseguran que el Estado ecuatoriano estaría maquillando estas estadísticas porque no contemplan las mismas a los 4 menores de edad que fueron detenidos, torturados, asesinados y quemados en Guayaquil. De enero a noviembre del 2024 se han registrado 9 denuncias por desaparición forzada. Este es un delito que está castigado con hasta 26 años de prisión. Tampoco el de Dave Lord y Juan Santillán, quienes fueron vistos por última vez en el mes de septiembre, luego de ser interceptados por camionetas militares en Ventanas, una provincia de Los Ríos. Solo con estos 6 casos, estas denuncias por desaparición forzada del 2024 llegaría a 15, superando las 12 que está reportando ya la Fiscalía del año 2023. Para activistas en materia de derechos humanos, la cifra sigue siendo un subregistro de una problemática que consideran va en aumento. Pero, ¿qué pasó ese 8 de diciembre? También lo vamos a revisar en nuestro mapa. Esto en Guayaquil, en Ecuador, un comando conformado por más de 10 militares capturó el 8 de diciembre del 2024 a 4 menores de edad que disfrutaban de un partido de fútbol. Eso solo fue el inicio del escabroso caso de los 4 de Guayaquil, un crimen que ha generado consternación y repudio. Horas antes de este operativo, ese 8 de diciembre, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, salían de su casa para ir a jugar pelota en el sector de las Malvinas, en Guayaquil, Ecuador. Junto a ellos también estaban otros menores, Nemías Arboleda, de 15 años, y también Steven Medina, de apenas 11 años. Ahí los vemos en las fotografías. Los menores no regresaron a sus hogares esa noche y comenzó una fuerte búsqueda para encontrarlos. Imágenes que además fueron captadas por las cámaras de seguridad. Esa fotografía en círculo rojo, el momento en que estos menores fueron aprehendidos ilegalmente por este comando militar en el marco de un estado de excepción que permanece vigente en ese Ecuador desde el año pasado y que busca contrarrestar la delincuencia. Y durante esta detención se les colocó en esa paila, en ese vehículo tipo pick-up, y se los llevaron a rumbo desconocido. Días después, sin embargo, las autoridades encontraron, ante la fuerte presión social, 4 cuerpos en avanzado estado de descomposición con signos de tortura y luego fueron quemados, por lo que aún fue difícil identificarlos. Se creía que podían permanecer a estos menores. Fue hasta el 31 de diciembre, justo horas antes de que las familias ecuatorianas dieran la bienvenida al nuevo año, que se confirmaba que se trataba de los hermanos Arroyo y de sus amigos. Es decir, se confirmaba que fueron torturados, asesinados y quemados para desaparecerlos. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿En qué contexto se da esta situación? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Recibimos desde Ecuador, nos acompaña en directo, socióloga, experta también en análisis internacional, Irene León con nosotros. Irene, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Un saludo, Paola. Muchas gracias a Telesur por invitarme. Desapariciones forzadas. El caso de estos 4 menores de Guayaquil pone una vez más el debate y también esta pregunta sobre la mesa. Irene, ¿Ecuador está rumbo a ser un estado fallido o ya lo es?
pregunta de fondo, Paola. Y claro, en primer lugar quisiera decir que el concepto de Estado fallido es un concepto bastante polémico y por tanto es su aplicación para describir la situación de Ecuador o de cualquier otro estado tiene algún sesgo, digamos, porque por un lado este concepto de Estado fallido traslada los valores capitalistas de éxito o fracaso a los estados y a las colectividades. Es decir, en el capitalismo todo es o exitoso o fracasado, y en este caso ese concepto lleva hacia una plana mayor ese prejuicio, digamos. Entonces, hay que decir que esa declaratoria de estados fallidos es una suerte de declaratoria de incapacidad mental colectiva, un estado de hecho que invalida las complejidades socioeconómicas, políticas y geopolíticas que caracterizan la vida de los estados. Entonces, este concepto se usa mientras que todos los elementos constitutivos de él tienen que ver justamente con la injusticia geopolítica, las presiones de los poderes fácticos del capitalismo, tienen que ver con las presiones externas, las sanciones a los países, por ejemplo. En fin, es otra cosa lo que sucede en Ecuador, por lo menos. Entonces, la declaratoria de Estado fallido, en este caso y en otros, viabiliza condiciones de sugestión, de tutelaje internacional e incluso de ocupación, como hemos visto que ha sucedido en muchas partes del mundo desde los años 90, donde esa declaratoria de Estado fallido, que es un concepto proveniente de la política internacional estadounidense, precede a intervenciones mayores, a ocupaciones territoriales, y esto sucede especialmente en los países ricos en recursos, petróleo, agua o cualquier otro recurso. Se nota esto al echar una simple mirada en el mapa que las instituciones estadounidenses que tratan de este tema han desarrollado, es decir, un mapa de estados fallidos que concentra a todos estos estados en África y en Asia. Entonces sí me rehúso a hablar de Ecuador como un estado fallido, cuando lo que sí podemos hablar es de un modelo fallido, el modelo capitalista neoliberal que se está aplicando en el país, que ha pregonado la urgencia de achicar el Estado, de destruir el Estado, de destruir lo colectivo, de destruir lo público, es lo que está afectando a la situación no solo de derechos humanos, sino de la propia vigencia del proyecto ecuatoriano como está consignado en su Constitución. Y es justamente una explicación técnica que también garantiza el hecho de poder visualizar por qué el manejo de la prensa internacional no pone tanto los ojos sobre este modelo que implementa el gobierno de Daniel Noboa. Y por ello también te pregunto, hoy muy temprano el presidente, quien además es candidato, recordemos, a una reelección en unas elecciones totalmente sui generis, hay que marcarlas así, pues estaba diciendo que iba a otorgar perdón presidencial a la facultad que ejercen estos militares en un estado de excepción que además sigue vigente. ¿Por qué hacerlo? Mira, como parte de ese caos inducido para hacer desaparecer el Estado incluso y todos los intereses colectivos en beneficio de actores privados como el propio Noboa, que es un actor del capital, un actor del capitalismo, de un sector importante de la agroexportación y otros bienes. Entonces, en beneficio de estos actores se está destruyendo todo en el país. Y en ese marco, en ese proceso de destrucción, Ecuador fue declarado en guerra interna a inicios del año anterior. Y en ese marco de la guerra interna están sucediendo muchas arbitrariedades, es decir, el Estado en vías de destrucción total, el no respeto a la legislación nacional ni internacional, y esta suerte de dictadura en la que se impone la voluntad de estos pequeños grupos
grupos asociados, como digo, a las dinámicas del capital. Así que el señor Noboa ha declarado que serán inmunes todas las acciones de militares y policías en el marco de esta guerra interna, que es una guerra contra el pueblo. No es una guerra que se anunció contra los capitales ilícitos, contra las organizaciones ilícitas, sino contra el pueblo, como hemos podido ver en el caso que mencionaron ustedes en la introducción de este programa. Esto afecta directamente a la gente pobre, afrodescendiente, a los campesinos y campesinas, en fin. Es un ataque no contra las exageraciones, los abusos del capital, sino contra los pueblos. Y Noboa es un defensor a ultranza de esto. Ahora, Irene, una puntualización. Hay una crisis bastante fuerte institucional y política en el país. ¿Esto está teniendo eco en la pérdida de los derechos humanos de los ciudadanos, tomando en cuenta también el último caso de estos 4 menores que fueron detenidos de manera arbitraria, torturados, asesinados y quemados? Absolutamente, mira, los derechos humanos son un campo muy vasto. Hay que decir que hay los derechos civiles y políticos de los que hablamos más, pero también los derechos económicos, sociales y culturales. Todos esos son interdependientes, no deberían separarse. Es decir, el ejemplo de estos niños afrodescendientes, de pobres asesinados, muestran esa interrelación, es decir, cómo incluso en las violaciones a los derechos humanos, todos estos elementos que deberían ser interdependientes para lo positivo actúan en lo negativo. En el caso de Ecuador estamos ante situaciones extremas en el que el caos inducido, porque es un caos inducido para destruir el Estado, para sustraer al país de su constitución, que es una constitución muy progresista, y para llevar al país hacia las riendas del sector libertario de la economía. Entonces, es innegable que ese caos inducido actúa directamente no solamente sobre los derechos civiles, políticos de las personas. En Ecuador hay persecución política, hay persecución civil, hay persecuciones en todos los campos, pero también esa incompatibilidad de esta ley, de esta dictadura del mercado con los derechos y con los derechos humanos es muy tangible, y como digo, se ilustra con este ejemplo de estos niños que fueron asesinados por el ejército. Entonces eso ya nadie lo puede negar, el propio ejército ha tenido que reconocer, y no obstante, en el marco de la guerra interna, el gobierno declara que ese tipo de delitos serán impunes en el país. Pero estamos hablando entonces, Irene, ya para finalizar, que estamos frente a un crimen de Estado. ¿Esto generará responsabilidad en un futuro para el Ecuador? Es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado, y el Estado está en proceso de destrucción como parte de las dinámicas del capitalismo de ahora. Pero es una responsabilidad del gobierno, y es algo que no estamos nombrando. Estamos hablando bajo el concepto Estado a una suerte de abstracción que nos distrae de los actores que perpetran este tipo, no solo de acciones violatorias a los derechos inmediatos, sino, como dije, a los derechos económicos, sociales y culturales, que son parte consubstancial de los derechos humanos. Así que el crimen de Estado es un crimen cometido y perpetrado por los gobiernos neoliberales, que muestran permanentemente que este modelo es incompatible con los derechos humanos y con la democracia. Queremos agradecer como siempre a Irene León por haber compartido su análisis hoy con nuestros televidentes del Mapa. Vamos a marcar nosotros una pausa. Cuando regresemos vamos a profundizar el tema del Ecuador, que encara además elecciones, pero ¿bajo qué escenario? Revisemos antes nuestra escala.
Esta vez a través de nuestra multiplataforma informativa Telesur, que está titulando de la siguiente manera: trasladan nuevamente al ex vicepresidente ecuatoriano a la cárcel de La Roca. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, el SNAI, informaba que el ex vicepresidente Jorge Glass regresó a la cárcel La Roca luego de que las fuerzas de seguridad del Ecuador restableciesen el orden dentro del penal. El ente encargado de los centros penitenciarios en Ecuador había ya informado horas antes que el ex vicepresidente había sido evacuado de la cárcel ubicada en la ciudad de Guayaquil debido a un motín que puso en riesgo su vida. Por medio de un comunicado oficial, SNAI indicaba que los incidentes generados formaban parte de una clara estrategia para desestabilizar el orden y la paz en el país, por lo que había sido necesario coordinar acciones con las Fuerzas Armadas. Como parte del operativo para garantizar el bienestar e integridad del ex vicepresidente, se había realizado también un control de armas, municiones y explosivos dentro de los centros de privación de libertad en Guayas número 2 y número 3. Luego de efectuar los controles de armas, municiones y explosivos, la CAMEX en la prisión de máxima seguridad, y tras la evaluación correspondiente, Jorge Glass habría regresado al centro, así lo comunicó el SNAI. La abogada, sin embargo, del ex vicepresidente ecuatoriana, Sonia Gabriela Vera García, denunció a través de sus redes sociales lo que consideraba un intento de asesinato, resultante de un Estado que ha condenado a Jorge Glass al peligro, la tortura y la muerte lenta. Así las cosas en Ecuador. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En Ecuador ha iniciado de manera oficial la campaña electoral de cara a los comicios generales previstos para el 9 de febrero. Daniel Noboa, candidato presidente a la reelección por el Movimiento Acción Democrática Nacional, se ha reunido con sus simpatizantes en la Plaza de la Independencia. Desde allí ha pedido su apoyo y compartió que no es solo una elección, es una lucha, dijo, contra la desigualdad, el pasado, contra el narcotráfico, también la delincuencia y la indolencia. Esa parte de su eslogan. Mientras que Luisa González, la que está al otro lado de la imagen por Revolución Ciudadana, ha lanzado su campaña en el Coliseo de Calderón, acompañada de figuras clave como Paola Cabezas y otros aspirantes a la Asamblea Nacional. Hizo también un llamado a revivir el país con la aplicación de programas, algunos de ellos de carácter económico, que contribuyan a superar la actual violencia, las tasas altas de desempleo, la contracción y la falta de acceso a la salud, educación y de atención, sobre todo al sector infantil, los adultos mayores y las mujeres, cabezas de hogares, algo que puntualizaba también Luisa González, y otros significativos déficits que registra el Ecuador. De acuerdo a las últimas encuestas, ellos dos, los principales contendientes en la carrera general a la presidencia, ambos suman alrededor del 60% de la intención de voto. Los otros 14 binomios individualmente no llegan ni al 10% de preferencia del electorado de fondo. Una Asamblea Nacional que también está exigiendo el respeto de la institucionalidad. De esto vamos a hablar con nuestro invitado. Recibimos, también nos acompaña desde el Ecuador, analista social y político, Hernán Reyes, con nosotros. Qué placer tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buen día. ¿Bajo qué escenario se van a desarrollar estas elecciones generales? Primer punto de análisis. Bueno, fundamentalmente es un escenario de cancha absolutamente inclinada. El Ejecutivo, con el señor Daniel Noboa a la cabeza, ha dado muestras de no obedecer en absoluto no solamente las normas electorales específicas, en este caso, sino tampoco lo que la Constitución ordena. Y en ese sentido, no solamente que Daniel Noboa empezó, él y sus candidatos a distintas dignidades, empezaron a hacer campaña anticipada, algo absolutamente prohibido por el Código de la Democracia, durante todos los días anteriores y semanas anteriores, campañas anticipadas que incluían inclusive la entrega de cocinetas eléctricas, por ejemplo, a la población, es decir, de bienes del Estado, lo que podría configurar la figura de peculado, de mal uso de recursos públicos, sino que al mismo tiempo el presidente Daniel Noboa está utilizando un discurso absolutamente, yo diría, antidemocrático, al no querer ni siquiera solicitar la licencia que debe, algo
que es un tema que se vino tratando desde hace mucho tiempo y que es la base del conflicto del presidente Noboa con la vicepresidenta Verónica Abad. En ese sentido, creo que las demás fuerzas políticas, incluyendo la Fuerza de la Revolución Ciudadana, están en completa desventaja con respecto a lo que podría suceder en este periodo de campaña electoral, donde las distintas funciones del Estado, incluyendo y sobre todo lo más lamentable, la función electoral, están al parecer sometidas a los dictámenes y caprichos del presidente Daniel Noboa. Es, Hernán, cuando se habla del quiebre de la institucionalidad, no hay respeto ni siquiera a la propia Constitución, nos dices, ni al Código de la Democracia que establece estos tipos de procedimientos en caso de una reelección o una repostulación, como dirían algunos en otros países latinoamericanos. Pero hay un silencio en la comunidad internacional. Nos preguntamos, ¿qué intereses se barajan? ¿Qué hay de por medio? Bueno, es lamentable porque acá en el Ecuador también hay algunos silencios lamentables. Por ejemplo, luego de reiteradas y constantes violaciones a la Constitución, luego de desplantes a la ley por parte del presidente Noboa, por ejemplo, la academia en general, salvo muy pocas excepciones, no se ha pronunciado en absoluto. Colegios y gremios de abogados también, que deberían marcar con su voz, un reclamo en representación de la voz ciudadana que está silenciada, tampoco se han hecho presentes. La comunidad internacional, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, frente a graves acusaciones por parte de múltiples sectores de que en el Ecuador inclusive ya no estaríamos viviendo una democracia plena, sino estaríamos en camino o, según algunas voces más radicales, estaríamos ya viviendo una dictadura asentada en las bayonetas de los militares y de los policías. Tampoco la Organización de Estados Americanos ha dicho absolutamente nada, y en ese sentido creo yo que va a ser una campaña electoral violenta, sometida a los dictámenes del Ejecutivo, como ya dije, en desventaja para las distintas fuerzas políticas, algo que no es democrático, y donde inclusive los medios de comunicación locales, muchos de ellos pautados por millonarios recursos que el presidente Noboa ya desembolsó y está desembolsando desde hace varias semanas, están silentes, están absolutamente desconectados del malestar y de la indignación de buena parte de la ciudadanía frente a estas violaciones legales y constitucionales. Ahora, para seguir analizando este tema, me gustaría proponerte que revisemos juntos nuestra leyenda para visualizar también este otro escenario. José de la Gasca es el ministro de Gobierno de Ecuador y estas han sido sus recientes declaraciones ante medios de comunicación tras los últimos sucesos registrados en ese país. Lo que puedan haber hecho o no, puedan haber hecho ciertos militares o no, deben y pueden empañar la imagen de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas del orden. No caigamos en este discurso politiquero, decía el ministro. Vamos a analizar este escenario con nuestro invitado. Hernán, en este último tiempo, en estos últimos meses, hay que precisar casi un año, el gobierno de Daniel Noboa tiene suscrito varios acuerdos de defensa y lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales con Estados Unidos. Inclusive se ha barajado la posibilidad de instalar una base militar en los Galápagos. ¿Por qué tanta impunidad a los militares, no solamente ecuatorianos, sino también estadounidenses que ya, por cierto, circulan en territorio nacional prácticamente con carta blanca? Bueno, yo diría que todo eso se resume en la aplicación por parte de Daniel Noboa de políticas radicales de securitización interna, donde intervienen las Fuerzas Armadas como elementos decisivos y claves, sin estar preparadas en lo más mínimo para poder enfrentar al crimen organizado. Y en ese sentido, creo yo, son válidas el recuerdo de lo que fueron declaraciones del presidente Noboa en abril pasado, unos pocos meses después de haberse posesionado,
cuando él dijo que los delitos de los que sean acusados policías y militares, es decir, las fuerzas del orden, cumpliendo órdenes del Ejecutivo, van a ser perdonados y que él los indultará posteriormente. Creo que esa fue una primera señal de el alineamiento completo con las fuerzas más retrógradas y regresivas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por parte del presidente Noboa, en una especie de favor con favor se paga, de toma y daca, para, yo diría, ser permisivo y generar impunidad frente a las múltiples violaciones y extralimitaciones en el uso de la fuerza. Solamente ahora hay 145 denuncias que están siendo tramitadas en la Fiscalía por extralimitación en el uso de la fuerza por parte de militares en las principales provincias del país. Hay alrededor de 12 desaparecidos en la provincia de Los Ríos y alrededor de 5 personas más en la provincia de Esmeraldas. Es decir, que los operativos militares están causando precisamente estos desmanes por parte de quienes no están preparados para enfrentar la delincuencia y más bien han generado zozobra entre la población de bajos recursos económicos, población que tiene un perfil racializado, según han dicho expertos. El alineamiento de Noboa con los Estados Unidos también, en base a lo que usted mencionaba, inclusive estos rumores de que las Islas Galápagos serían territorio para que se asienten bases militares norteamericanas, a pesar de que en la Constitución ecuatoriana actual están prohibidas este tipo de acciones, prohibidas expresamente. Creo que son una señal de esta política radical y yo diría casi fascista de securitización con el uso desmedido de la fuerza y de la represión, no solamente con respecto a población pobre, a población racializada y discriminada en el Ecuador, sino también frente a cualquier tipo de protesta social que podría surgir de la grave situación económica a la que nos ha llevado el presidente Daniel Noboa. Hernández Reyes, por habernos acompañado con análisis y tu tiempo para nuestros televidentes del Mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Ilegalidad. Ha arrancado la campaña electoral en un Ecuador en medio del irrespeto a la Constitución y el Código de la Democracia por parte del candidato presidente Daniel Noboa, en un Ecuador que atraviesa además una crisis económica, política y social. Noboa está aprovechando el silencio de la prensa internacional para seguir en una campaña desigual, para lograr perpetuarse en el poder, lo que desnuda los intereses que realmente están en juego en esa nación suramericana. 2. Militarización. El Ecuador ha cedido su soberanía, pretende instalar bases militares extranjeras como en Galápagos, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Un Ecuador que desde la llegada de Noboa se ha incrementado la presencia de bandas criminales y mafias. Se ha convertido en un país de tránsito de droga, pese a los múltiples acuerdos que mantiene en esta materia con Estados Unidos, que deja claro su verdadero objetivo, que es lograr una desestabilización en la región y no combatir este delito transnacional. 3. Crimen de Estado. Las desapariciones forzadas son parte del Estado fallido. El gobierno, aunque trate de justificar la tortura, asesinato y quema de 4 menores en Guayaquil, no podrá evadir su responsabilidad. Ecuador vive en un contexto de militarización y de grave riesgo para la vida y la integridad de las poblaciones. Este caso ha demostrado que la movilización de las Fuerzas Armadas no se enmarca en las normas legales y constitucionales de protección de los derechos humanos de los ciudadanos y que no cuenta con los protocolos y procedimientos para este tipo de actuaciones. Es más, está garantizando Noboa el perdón presidencial este tipo de accionar. Imagínese qué futuro le espera a esa nación. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.